Bienvenidos a Deporte Sociológico. Santiago, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos Todo aquí? bien aquí. Hoy hablaremos de un estudio que Santiago y yo hemos estado haciendo desde aproximadamente unos 5 o 6 meses Sí. sobre el fútbol como un fenómeno social, ¿no? vamos. Sí, un fenómeno social que va más allá del deporte, ¿no? Que Así afecta a las personas en un conjunto de estos aficionados, cómo reaccionan y cómo los afecta en su día a día, ¿no? Exactamente. De hecho, pues les queremos platicar un poco. Sabemos que este deporte afecta la vida diaria y cotidiana de todos los aficionados que lo siguen de una manera muy extrema y muy dura, ¿no? Claro. Y hay, pues, el fútbol abarca demasiados temas, pero pues vamos a ver uno en específico que Claro, ya les comentaremos. Por eso es importante analizarlo, ¿no? Porque rompe fronteras, porque afecta en la vida diaria de estas personas que se rigen por el fútbol, porque como lo veremos más adelante, este fútbol es detonador de algunos eventos trágicos en la historia de la humanidad. Y pues más adelante lo mencionaremos. ¿Cómo lo hicimos? Pues agarramos a 3 autores muy importantes, ¿no, Santiago? ¿Quiénes son? Max, Weber y Durkheim. Claro, estos 3 autores que, siguiendo sus teorías, pudimos identificar cómo es que con sus conceptos estos explican cómo funciona el fútbol en un... Sí, y aunque ellos la verdad es que nunca vivieron el fútbol como personas normales, porque nunca hablaron de ellos en sus lecturas ni nada, podemos hacer una comparación de cómo sus términos los podemos meter en este deporte y hacer esta investigación. Por supuesto, ahora les explicaremos cuáles fueron nuestros resultados. En este proyecto pues estaremos enfocados en analizar lo que fue el Maracanazo, ¿no? Ese evento, estuvimos ahí y fue duro, ¿no? Fue triste para Brasil, fue un evento que queremos demostrar que fue un evento mucho más que de sentimiento deportivo, fue algo que cambió cómo las personas de Brasil vivieron el fútbol desde entonces. Pero para explicar en general nuestro proyecto hay que dar a entender este evento, porque no muchos saben lo que es el Maracanazo. Entonces creo que hay que explicarlo. Es parte de la historia, ¿no?, de este deporte. Sí. El Maracanazo se dio en la primera Copa del Mundo después de la Segunda Guerra Mundial, después de tantos años sin tener un mundial. Brasil se anima a hacer la Copa del Mundo de 1950. Parece que no va a tener rival. Gana todos sus partidos sin problema alguno, es pura fiesta en Brasil. Llegan a la final del torneo y se enfrentan a Uruguay, un equipo que en esos años era conocido como una fuerza deportiva, con muchas olimpiadas ganadas, pero que no parecía tener competencia ante Brasil en su casa. Sí, pero pues ya vemos que, o sea, en todos los partidos de fútbol ya nos han enseñado que nunca hay que confiarse, ¿no? Esto fue lo que les pasó a Brasil justamente, estando en casa, con un equipo superior, tenían todo para ganar, y de repente pues pasó suceso. Lo van ganando 1-0 el partido tranquilamente, al minuto 60-65 les empatan, y finalmente el minuto 85, 5 minutos antes del final, que por cierto en esa época si empataban, se llevaba el trofeo el equipo local, o el equipo que tuviera más puntos, digamos, en la fase de grupos, que era Brasil, quien había ganado todos los juegos. Bueno, minuto 85 llega Uruguay y anota un gol, algo que la gente no entendía, los directivos que tenían que entregar la copa no entendían, de hecho se la entregaron fuera del campo porque no el estadio explotó. Sí, fue algo inesperado, trágico, la gente no sabía cómo reaccionar hasta eso, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar, ¿no? Cómo este resultado que rompió toda la estadística afectó a Brasil, no solo en el fútbol, sino más allá de... Sí, también lo queremos analizar porque lo que queremos entender es por qué hubo tantas personas que en serio se lo tomaron muy a pecho y hasta dieron su vida cometiendo suicidio por el resultado de este partido. ¿Qué fue lo que hizo que este partido despertara algo en estas personas que los hiciera llevar a hacer esos actos, ¿no? Claro. Y entenderlos socialmente, ¿no? ¿Por qué un partido de fútbol da tanta importancia a todo un país? ¿Qué significó partido, ¿no? Lo que hablaremos después de la unión como país, de la ruptura como país
y lo que representa el equipo para la afición o los brasileños. Y mencionar que el partido se jugó en el Estadio Maracaná y por eso el término maracanazo se da este evento en el que se pierde, y de ahí cada vez que hay un resultado que no se espera para nada se da ese término de aso, el aztecaso y este tipo de eventos. Así es, Eduardo. Entonces, como ya vimos, pues, este terrible tema de lo que fue el maracanazo, ¿no? En los 50s, que la verdad es que duró mucho ese tema y fue muy, muy hablado. Pero como dijimos al principio de este programa, vamos a tratar de analizar esto desde el punto de vista de estos tres autores sociológicos, ¿no? Podemos comenzar con Karl Marx, ¿no? Entonces, Karl Marx considera que la ideología representa una forma de alineación de la realidad, en donde las clases sociales dominantes imponen sus intereses tanto a ellas como a las clases sociales dominadas, ¿no? Entonces sabemos que la dominante es la burguesía y la dominada es el proletariado. Entonces, por ello, la clase dominada, el proletariado, asume posiciones y pensamientos de la burguesía hasta en tanto que no llega a obtener una conciencia propia de su ideología como clase social. No sé si me explico. Claro, bajo esta teoría de Marx, el maracanazo es un fenómeno que funciona para unir a la población en un momento necesitado en Brasil. Sin embargo, el resultado lo único que provoca es que la rebeldía se vuelva mayor, porque el enojo es mayor y obviamente el desquite se va contra el gobierno y contra todas las cosas que odiaban o que estaban en contra antes del mundial. Entonces, Eduardo, ya explicando esto un poco más a fondo, viendo cómo Marx, cómo funcionaría esto del fútbol con lo que dice Marx, primero que nada quiero citar el libro de la ideología alemana, ¿no?, que escribió Marx, y él nos dice: las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes en cada época, o dicho en otros términos, la clase que ejerce el poder material dominante en la sociedad es al mismo tiempo su poder espiritual dominante. Entonces esto es lo que nos dice Marx, y entonces si lo entendemos de lo que acabamos de explicar, ya podemos ver cómo este evento del fútbol se usaba como una manera de distracción para el proletariado, para que las ideas del proletariado y la burguesía sean más o menos parecidas, unidas. Pero pues aquí les salió medio mal por el resultado del partido, lo cual causó rebeliones y caos y muertes. Entonces, esto lo que hizo fue que fue destruyendo temporalmente el concepto de unidad, bajo el cual la burguesía somete al proletariado y a otras clases dominadas. Pero cambiando de autor, y hablemos un poco de Durkheim, ¿no? Este conocido autor, que él cree que el elemento central, está en la funcionalidad de valores y actitudes que le permiten a una sociedad mantener equilibrios y reforzar identidades de manera tal que se evite caer en estados disfuncionales o de anomia que rompan con la armonía y generan conflictos difíciles de resolver en función de un retorno al equilibrio anterior. De hecho, toda esta parte de ruptura va más enfocado a la teoría de Durkheim, porque realmente lo de Marx se enfoca más en esta parte de unión, de distracción. Mientras que de Durkheim, tal como lo describe en el libro de la división del trabajo, las sociedades modernas, o más bien en estas sociedades modernas, predomina la conciencia colectiva sobre la individual. La solidaridad se determina por la similitud de los individuos que la componen y por la identidad de las funciones sociales. Por lo tanto, esta funcionalidad de la sociedad se centra en la reproducción de valores como son, digamos, la patria, la nación, la lealtad, y estos se pueden ver reflejados en el equipo, ¿no?, en la selección, tal como pasa en un mundial de fútbol, que lo vemos, donde es digamos, esta parte de Marx, de cómo te unes por este tipo de símbolos que identifican a toda la nación y hace que se sientan una misma. Sin embargo, aquí, que es lo que explica Durkheim, en el momento en el que se pierde un solo partido, que es la final del mundial, esto ya que se entra en un estado de anomia, y esto hace que la gente, tal como lo vimos en el evento,
se suicide, se rompe todo un equilibrio social, ese símbolo de unidad ya no existe, se fragmenta y se desata la violencia por toda la ciudad, intensificando, digamos así, el odio, como lo dije anteriormente, que se tenía por las decisiones políticas y demás. Claro, ¿no? Y entonces, pues para terminar tenemos también a Max Weber, que pues, por último, él tiene otra idea. Él sostiene que la sociedad se divide por el poder, ya sea puro porque es aquel en el que se utiliza una posición para ejercer poder sobre el otro, económico, que depende de la cantidad de dinero y la clase social por consecuente, ¿no? Y de prestigio, que es más simbólico, pues depende de un estatus social, principalmente. Entonces eso nos dice... Claro, y ya conociendo los 3 tipos de poder que menciona Weber, quiero citar algo que él dice en su texto Economía y Sociedad, donde él explica el poder carismático como un poder que descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ellas creadas o reveladas. Por eso podemos entender que el poder carismático surge de figuras que tienen atributos mágicos o que atraen a grandes grupos sociales, que se subordinan ante estos personajes, pueden ser monarcas, dictadores, líderes en general, y que llevado al maracanazo se puede ver en lo que representaban jugadores como Cicinho, Barbosa, Baltazar, Jair, que se convierten por un momento en líderes y poseedores de toda la magia que hace que Brasil sea nuevamente un país rico, digamos, por solo estar en una final de un Mundial de Brasil, superando todos los ámbitos. En el momento en el que el Mundial se pierde, esa carisma, esa magia desaparece y estos mismos jugadores se vuelven los principales, digamos, los que principalmente reciben el odio, la frustración y el resentimiento de los aficionados que depositaron toda su confianza en ellos como figuras carismáticas y que los defraudaron. En conclusión, tras haber explicado estas teorías de estos 3 autores sumamente famosos dentro de la sociología, ¿a qué conclusión podemos llegar, Santi? Pues mira, podemos definitivamente observar que este tema del maracanazo sí es un fenómeno social, un hecho social que es digno de investigarse por los diferentes puntos de vista de la sociología, porque es algo que sobrepasa lo deportivo y se mete a algo ya mucho más sociológico, ¿no? Claro, que pudimos demostrar que puede ser interpretado de distintas maneras por las 3 teorías sociológicas desde 3 puntos de vista totalmente distintos y complementándose una con otra, pero que los 3 autores bajo sus 3 conceptos pueden claramente explicar cómo se dio esta situación. Por eso mencionábamos al principio que el fútbol rebasa fronteras y rebasa el ámbito deportivo, porque creo que con estas explicaciones que van más allá del fútbol, más con la reacción que tiene la afición ante el país o cosas de ese estilo, dejan en claro que sí es un tema que puede ser analizado sociológicamente. Sí, y muchos temas que abarca este deporte, que ya sabemos que es mucho más que solamente un deporte y la gente lo debería de ver con más atención, porque ya sea que pase esto otra vez en cualquier otro mundial o en cualquier... O en situaciones, hay una guerra entre Honduras y El Salvador que exacto, y guerras entre las barras y, claro, y todo esto. Y esta guerra que digo se detonó también por un conflicto de fútbol que digamos que lo exageró, pero eso lo hablaremos en otro momento, ¿no? Es un simple ejemplo. Entonces, también podemos llegar a la conclusión que el fútbol no es lo que genera violencia, sino las personas, porque es algo natural, ¿no? Es socialmente válido, y entonces, pues, esta clase son nada más las cosas que lo despiertan, ¿no? Y lo hacen... Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en una semana más en Deporte Sociológico. Nos despedimos. Santiago Valenzuela. No, muchas gracias por invitarme aquí al programa. Estuvo muy interesante el tema y también me despido mandándoles un cordial abrazo a todos la audiencia. Muchísimas gracias y hasta la próxima.